y le quiero mandar un mensaje a todas las mujeres que han sido víctimas de violación, que sé que no es fácil denunciar, pero es más doloroso quedar callada que seguir luchando, que no están solos, que siempre hay personas que nos apoyan. El 1 de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado mexicano las sentencias relativas a los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Ese año, el tribunal concluyó que el Estado mexicano había violado los derechos humanos de las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, y sobre la base de esa determinación de responsabilidad internacional, ordenó al Estado mexicano reparar de forma adecuada los perjuicios ocasionados a las víctimas y sus familias, bajo la premisa de que toda violación a una obligación de derecho internacional que produce un daño conlleva el deber de repararlo. La Corte determinó que en diferentes circunstancias durante el año 2002, ambas mujeres indígenas Mepá habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del ejército mexicano en el estado de Guerrero, México. Esto en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que la Corte denominó violencia institucional castrense. Pues el daño de lo que me hizo a mí el gobierno, siempre lo he dicho, ¿no? Porque el daño que me hizo el gobierno no se para ni por nada, ¿no? Porque eso de lo que me hizo se queda en mi vida para siempre, ¿no? Y nunca me voy a olvidar de lo que pasó el día 16 de febrero. Pero de lo que estoy ahorita acá, que ya salió la verdad, no nada más en mi verdad, sino que la verdad del gobierno que nunca hizo justicia y que nunca nos creyó, siempre nos dijo mujer mentirosa. Ahora lo que yo puedo decir ahorita que es el gobierno la que miente. Yo exijo justicia, yo exijo que cumpla el gobierno, que acepte que en público que fueron los militares que abusaron de mí y que suba a mi comunidad y para que diga de mi comunidad que es verdad que yo tenía razón. En diciembre de 2010, el Estado mexicano solicitó a la Corte Interamericana una interpretación de las sentencias, en un intento más por evadir sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, la Secretaría solicitó una aclaración en el tema de la Procuraduría General. México no ha reformado todavía su artículo 57 de competencia de jurisdicción militar. Como son casos específicos, no puede estar señalando que cierto grupo son los culpables de haber cometido el delito, puesto que todavía no hay una sentencia efectiva en el país de decir este grupo de personas. Esta acción del Estado mexicano era un claro intento de seguir defendiendo los intereses del ejército y de volver a poner en tela de duda el testimonio de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú. Las sentencias de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú establecen 16 y 17 resolutivos respectivamente, donde se incluyen las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana, entre las que destacan la reforma al Código de Justicia Militar, reconocimiento público de responsabilidad, investigación en el fuero civil y sanción efectiva a los responsables, así como establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, entre otros. Con el objeto de ordenar y acompañar el proceso de cumplimiento de las sentencias, los resolutivos fueron agrupados en ejes temáticos, con la finalidad de instalar mesas de trabajo por cada uno de estos ejes, y llevar así la implementación de las sentencias. Esta metodología fue presentada formalmente por Inés y Valentina a la Secretaría de Gobernación desde el 25 de octubre de 2010, y ratificada por el Estado mexicano en un acto protocolario el 15 de marzo de 2011. Frente a Inés y Valentina, el Estado mexicano, representado por autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia, se comprometieron a cumplir con la totalidad de los resolutivos de las sentencias y a trabajar de manera coordinada con ellas para implementar las reparaciones ordenadas por la Corte, tomando como base la metodología a través de mesas de trabajo presentada por Inés, Valentina y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. El Ejecutivo Federal asume de manera responsable
su deber de cumplir en tiempo y forma con todos los resolutivos que contienen dichas sentencias. El Gobierno de México asume que las sentencias pronunciadas por la Corte en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú son obligatorias, definitivas e inapelables. En su lucha por la justicia, diversas organizaciones nacionales e internacionales han alzado la voz para que las exigencias de Inés y Valentina sean escuchadas. Y en la Casa Blanca ya estoy, con un poco de frío. Estoy en una torre que es muy altísima. Estoy en el segundo piso de esta torre de París. En febrero de 2011, mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz hicieron un llamado enérgico para que el Estado mexicano cumpla sin demora y en todos sus extremos las 2 sentencias dictadas por la Corte Interamericana y que garantice que toda acción efectuada por el Estado para la implementación de las sentencias sea consultada y previamente acordada con Inés y Valentina. Por su parte, el 10 de agosto de 2011, Felipe Calderón Hinojosa se comprometió ante el magistrado Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cumplir con las sentencias de dicho órgano. Siempre hay temas pendientes. Las sentencias de la Corte Interamericana son piezas complejas en donde los puntos a cumplir son varios, ¿no? Tienen que ver con investigaciones, con reparaciones de distinto orden. El 28 de julio de 2011, ambas mujeres MEPA demandaron a la Procuraduría General de la República que a la brevedad pidiera a la Procuraduría General de Justicia Militar que las investigaciones fueran trasladadas al fuero civil. Los mismos guachos no se han investigado, dice, porque y no a mí, yo no he visto guachos detenidos que han abusado de mí y que llevo años esperando justicia. A mí me queda claro de que el mismo guacho no se van a investigar entre ellos mismos porque entre ellos se cometieron el delito. Hoy en la mañana fuimos a dejar un documento en la PGR y en los militares para que exigimos para que se obligue al gobierno que cumple la sentencia, que pasen el caso en la PGR, porque ya llevamos más de casi 10 años ya, aún el gobierno no tiene la voluntad de cumplir lo que salió la sentencia. Luego de ello, el pasado 12 de agosto de 2011, la Procuraduría General de Justicia Militar notificó por escrito a Inés y a Valentina que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002 han sido remitidas a la Procuraduría General de la República. En dicha notificación se comunica que la Fiscalía Militar tuvo a bien acordar la incompetencia para seguir conociendo y determinar las indagatorias relacionadas con las violaciones sexuales de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Actualmente, la Procuraduría General de la República tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que ya han sido previamente identificados por Inés y Valentina. No existe, por tanto, pretexto alguno para llevar las investigaciones hacia direcciones que conduzcan a la impunidad. Cumplir las sentencias de la Corte, decía hace un momento, no es nada fácil. Pero tampoco es algo opcional ni discrecional. Los fallos del Tribunal Interamericano, a partir del sometimiento de México a su jurisdicción y en el acatamiento del principio pacta sunt servanda, deben cumplirse de manera cabal y expedita. No estamos aquí para convenir o acordar el cumplimiento de las sentencias, sino para dejar constancia de que el Estado mexicano no rehuirá de sus obligaciones internacionales.
Únete a la demanda de justicia de Inés y Valentina. Envía una carta al Gobierno Federal de México solicitando que asegure el cabal cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que las investigaciones lleven ante la justicia federal a los militares responsables de haber violado y torturado a 2 mujeres indígenas. El Estado no ha cumplido las reparaciones ordenadas en las sentencias de conformidad con los acuerdos suscritos frente a Inés y Valentina. A la fecha, no se han reinstalado las mesas de trabajo. Aspectos como la reforma al Código de Justicia Militar, la investigación y sanción a los responsables han sido ignorados. Por otro lado, las reparaciones relacionadas al acceso a la salud y a la educación para Inés y Valentina continúan sin llevarse a cabo, aun y cuando concretar estos puntos dejaría un precedente sobre el deber del Estado de acatar las sentencias de la Corte Interamericana a través de mecanismos formales y en diálogo con las víctimas. Únete a la campaña, cumplir las sentencias para romper el muro de la impunidad. No más violencia institucional castrense.